Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por haber trabajado en los campos de los Andes, la Amazonía, Galápagos e inclusive en Rusia, que por lo que aprendió en las universidades. Hoy les hablaré acerca de lo que significa Gorbachev y lo que significa Bernie Sanders para Estados Unidos y para la Unión Soviética. Empezaremos analizando lo que significa Gorbachev para la Unión Soviética. Cuando llega Gorbachev al poder, Brezhnev, que era una persona que tenía una conducta muy similar a lo que sería Donald Trump, pero en la versión comunista, procuraba que el poder de la Unión Soviética se manifestara de manera rotunda a través de la invasión a Afganistán y también de armar muchas rebeliones en el mundo, muchas independencias de países como los países africanos y otros, incluido sostener la lucha de Cuba contra Estados Unidos. Pero cuando cae Brezhnev y comienzan a sucederle una serie de presidentes bastante veteranos, finalmente llega Gorbachev, que es una persona joven, la antítesis de Bernie Sanders, que es una persona de más de 70 años. Gorbachev tiene apenas algo más de 50. Y Gorbachev plantea el glasnost y la perestroika. Glasnost, que significa eh, una reforma económica. Esta reforma económica era simplemente introducir el capitalismo en la Unión Soviética. Y perestroika, que era sí, más bien la transparencia, abrir todos los archivos secretos, la historia, evitar esta indoctrinación de la gente de Rusia y de la Unión, de toda la Europa del Este y todas las ex naciones de la Unión Soviética, donde se les había enseñado una historia arreglada de acuerdo a las conveniencias del Partido Comunista de la Unión Soviética. El abrir la perestroika y el abrir el glasnost fue algo que yo personalmente fui a estudiar en la Unión Soviética, en los últimos días de la Unión Soviética, prácticamente en el nacer de la Federación Rusa, porque llegué un mes después de que desaparece la Unión Soviética, el 3 de diciembre de 1991, y yo llego el 22 de enero de 1992 a conocer todo lo que era la gran disolución de la Unión Soviética. Esta disolución de la Unión Soviética era un fenómeno extraordinario. Era la primera transformación de un enorme país que tenía más de 320 millones de habitantes y que además comprendía espacios geográficos en Europa del Este que estaban subordinados al Partido Comunista de la Unión Soviética. Este enorme poderío, que inclusive se revelaba no solamente en el poderío armamentístico, sino en la conquista y la carrera espacial, era un poderío cáscara, un poderío superficial, no era un poderío que venía de una profunda capacidad de las personas de ser intelectual, económica y emocionalmente productivas. En realidad, la Unión Soviética era un simple amarre, un engranaje, una articulación de varios países donde la Unión Soviética, Rusia específicamente, hacía el papel de padre que entregaba a todos los demás países de la Unión Soviética y de Europa del Este armamento, soldados, alimentos, vivienda, todo. Era un gran sacrificio del pueblo ruso que prácticamente no le costaba nada a los otros países de la Unión Soviética.
cosa muy diferente de lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos, en cambio, se convierte en el heredero de una serie de imperios que consideraban que era el destino irrenunciable, el destino inevitable, convertirse en potencias mundiales. Comenzamos con potencias mundiales de tipo religioso, como el Imperio Español, que Estados Unidos se creyó con el derecho de poseer las colonias que eran de España después de que le derrotó en la guerra hispano-norteamericana en 1901. Por supuesto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asume el criterio de que también tiene que manejar, aunque no como colonias, sino como gobiernos sumisos a las ex colonias de los imperios francés, holandés, portugués, español y el imperio inglés inclusive, porque él, como vencedor de la Segunda Guerra Mundial, comienza a defender inclusive regímenes coloniales como el de Vietnam, el de Argelia, el de las colonias africanas, por ejemplo Congo, donde personalmente la CIA se encarga de asesinar al Patricio Lumumba, primer presidente de la República Democrática del Congo. Esta lucha contra la denominada subversión, que era simplemente las ideas independentistas de los países que fueron colonias de las potencias europeas y que quería Estados Unidos conservarlas como países dependientes, no como colonias. Lo que se dice como nos tiene a nosotros, los países del patio trasero, eran la clave fundamental de el manejo político internacional de Estados Unidos. Cuando llega Bernie Sanders, plantea un nuevo concepto, él plantea la idea del socialismo democrático. Hasta Gorbachev, el socialismo y el comunismo, que eran dos formas de gobierno, la una a continuación de la otra, consideraban, en el caso del socialismo, que cuando el Estado asumía la propiedad, asumía el comercio, asumía la producción, los servicios básicos, es decir, asumía prácticamente todo, desde la educación, la salud, todo. Eso se llamaba socialismo. Pero era un sistema de concentración del poder en un partido político. Y los miembros de ese partido político eran los dueños y señores de la vida de la gente que vivía en los países socialistas. Este modelo se propagó por Cuba, se propagó por muchas repúblicas que se independizaban en África, muchas repúblicas que se independizaban en Asia, y creó una confrontación con el concepto de libertad que manejaban los norteamericanos. Hoy, Bernie Sanders hace lo contrario de lo que hace Gorbachev. En lugar de irse hacia el capitalismo, como lo hizo Gorbachev al liberar a todas las personas de la sumisión al Partido Comunista, al darles el derecho de tener propiedad privada, al privatizar, porque después de Gorbachev viene Yeltsin, y Yeltsin privatiza todo, desde los tubos y los canales de petróleo, las fábricas, las imprentas, los servicios de salud, todo se privatiza y la gente recibe, todos los habitantes de Rusia reciben unos vouchers que no saben ni lo que significa y que la mafia se encarga de comprarlos uno, por las buenas o por las malas. Y así la mafia se apropia de lo que fueron las industrias estatales rusas, y esta mafia que se apropia de las industrias estatales rusas eran gente de la KGB que hoy está formando parte de lo que se llaman los oligarcas. A estos de la KGB los conocía muy bien Putin, y Putin les puso una línea, y en esa línea los sometió a todos y los tiene ahora bajo los principios rígidos con los que él gobierna la Federación de Rusia.
Bernie Sanders plantea todo lo contrario. Plantea salir de este capitalismo salvaje y desbocado que produce multibillonarios y que, por el contrario, crea una gran población de gente de todos los Estados Unidos que no ha podido mejorar su salario en los últimos 45 años, que ha generado quiebras inmobiliarias y deudores de casas, que ha generado estudiantes endeudados, que ha mantenido la discriminación racial, que ha mantenido una guerra contra Cuba, que ahora la ha ampliado a Nicaragua, a Venezuela, y que ahora ha renovado una guerra con la Unión Soviética que se convierte en una carrera militar, una carrera armamentista incontrolable. Por supuesto, a esto se suma que ha enfrentado de manera violenta y pretendiendo una guerra atómica a Corea del Norte y a Irán. Todo esto le ha convertido a Estados Unidos con Donald Trump en el malo de la película, en el malo del mundo, en el país que amenaza a todo el planeta Tierra al no aceptar el acuerdo que todos los países afirmaron para detener el cambio climático. Al salirse de este acuerdo, Estados Unidos se volvió en el malo de los malos, porque no solamente que siguió produciendo gases de efecto invernadero, sino que se convirtió a su vez en el mayor productor de petróleo del mundo, 15 millones diarios de barriles diarios de petróleo, y consume además 8 millones que importa, contaminando con 23 millones diarios de CO2 que emiten los 23 millones de barriles diarios que consume cada día. Esto ha acelerado el cambio climático, ha creado grandes problemas como los que han sucedido en Australia, donde Australia ha aumentado 1 grado de temperatura y ha perdido la misma superficie de tierra que tiene la Amazonía ecuatoriana, 10 millones de kilómetros cuadrados solo por los incendios, más 800 millones de animales asesinados por las llamas. Este ya es un síntoma de lo grave que ha sido la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y a su vez también representa lo grave que ha significado mantener el empobrecimiento de los países latinoamericanos de su patio trasero, especialmente en la zona más próxima a su frontera: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta Nicaragua, lo cual ha generado una ola migratoria que pretende contener con un muro y con una persecución racial, más una cadena de información generada por cadenas informativas como CNN, La Voz de América o Radio Martí, que pintan a los latinoamericanos como mafiosos, como asesinos, como violadores, exactamente como Donald Trump nos describió, y con lo cual se justificaría terminar ese muro y seguir con la discriminación racial contra los latinoamericanos. A su vez, nos pintan también como violadores, como femicidas. Hoy esta campaña ha inundado todos los tabloides del mundo, las pantallas de televisión, las series como Narcos de Netflix, y nos ha dado una imagen mundial de que los latinoamericanos somos realmente una degeneración de la especie humana. Ante esta realidad, Bernie Sanders critica y se pone en contra de lo que ha sido la política norteamericana contra Cuba, señalando que Cuba es un país que tiene la mejor educación y la mejor salud del mundo, superando a los Estados Unidos a pesar del bloqueo, y señalando que lo que sucede en Venezuela no es provocado por Maduro, sino provocado por los bloqueos económicos que ha generado Donald Trump, señalando que el conflicto que tiene Irán con Estados Unidos es porque Estados Unidos quiere una
o alienta una confrontación entre Arabia Saudita e Irán que le permite una gran venta de armas multibillonaria a Arabia Saudita y además controlar el precio del petróleo. A su vez, también señala que China no es un enemigo de los Estados Unidos porque es el país que más gente pobre ha sacado del mundo, en el mundo de la pobreza. Ante estos pronunciamientos de Bernie Sanders, que señala que él dará educación y salud gratuita a todos los habitantes que existen en los Estados Unidos. Muy por el contrario de lo que señala Donald Trump, que señala que no permitirá que exista atención médica para ningún inmigrante indocumentado, en especial los latinos, que se regresen o se mueran en ese país sin tomar una sola pastilla y sin poder recibir ninguna asistencia hospitalaria. Por supuesto, ¿qué significa esta posición de Bernie Sanders? Significa que Estados Unidos deja de ser el malo de la película y pasa a ser el país que dirige una nueva economía en el mundo, donde el sol, que es para todos los países del planeta, sin discriminación, una mayor fuente de energía, aun cuando estén en el polo, porque en el polo tienen 6 meses de sol, aunque después tengan 6 meses de sombra. Pero si ponemos paneles solares en el polo norte y después en el polo sur, pues en el polo norte durante 24 horas se producirá energía solar eléctrica, y en el polo sur también durante 24 horas cuando sea el invierno o el verano respectivamente. Estas nuevas visiones, este nuevo concepto de Estados Unidos como no como un país que se disuelve, que está a punto de disolverse porque ya California, Texas, Florida y Nueva York están a punto de virarse, de formar estados independientes, porque el racismo y la supremacía blanca los están forzando. Ahora son santuarios de migrantes y Donald Trump ha señalado que está en contra de esos santuarios de migrantes y que les va a obligar a desistir de esa posición. Ante esto, evidentemente Bernie Sanders convierte a los Estados Unidos en un generador de una nueva tecnología, en un lugar de acogida de todos los seres humanos del planeta, en un lugar donde lo más valioso que produce Estados Unidos son conocimientos, ya no son aparatos. Las máquinas, los aparatos, las cosas, le deja a China producir. Las materias primas se las compra a mejor precio a cualquier país del mundo, porque Estados Unidos lo que va a vender es lo que produce la imaginación de su gente, sus películas, sus aplicaciones, sus inventos, sus innovaciones, porque es un país que tiene numerosas generaciones. Estamos hablando de más de 10 generaciones que ya utilizan electricidad, que ya utilizan el automóvil, que ya utilizan el auto, que ya utilizan la autopista, que ya utilizan la universidad, que ya utilizan el colegio, que ya utilizan la medicina, que ya utilizan la química, la física, la astronomía, que tienen 10 generaciones que han podido crear unas condiciones únicas para que el cerebro humano se convierta en la mayor riqueza de un país. Eso es lo que está proponiendo Bernie Sanders, y esa es la gran revolución que convierte a Estados Unidos, le quita el papel de ser un papel imperialista que somete a otros países o territorios a su capricho, que impone gobiernos, que establece bases militares, que amedrenta, que intimida, que hace bloqueos. Se acabó ese país y ahora se convierte en el gran integrador de la especie humana y de la sociedad humana en favor de la naturaleza.
sabiendo que lo más importante que tenemos al final los seres humanos para poder subsistir es todo el planeta Tierra, no el territorio de cada país. Porque si se desaparece una especie, eso no solo que afecta a ese país, afecta a toda la historia del planeta Tierra y más sabiendo que los seres humanos son los culpables. Gracias al coronavirus hemos tomado conciencia de que tanto el problema ambiental como los problemas de salud ya no son problemas de países, son problemas de todos, de todo el planeta causados por el ser humano. Muchas gracias.